Flecha Podcast. Hablamos sobre innovación, capacitaciones, comunicación, creatividad, motivación, cambios de paradigmas en la educación y en el mundo laboral. Presentado por Ariel Boe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Estamos juntos una vez más. Soy @Ariel Boe, _OHE en todas las redes sociales. Bienvenidos a aquellos que nos escuchan desde República Dominicana, desde México. Hay gente que nos escucha en Chile también, a través de Apple Podcast y en Spotify como Flecha Podcast. Hoy tenemos un gran capítulo. Estoy muy contento de que estén aquí. En este caso, Fede Fernández, coach ejecutivo y transformacional, y Florencia Signorelli, mindset coach. ¿Cómo están, Flor? ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo andan, chicos? Excelente. Todo bien, Ari. ¿Vos cómo estás? Bienvenidos. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, un placer tenerlos. Y la primera pregunta tiene que ver con eso, justamente. ¿Qué es ser coach, Flor? Para mí, ¿qué es ser coach? Esto lo escuché de uno de mis mentores, que se llama Scott Harris, que es la mano derecha de Tony Robbins, que también es uno de mis mentores, y me marcó mucho la manera en que lo dijo. Es ayudar a las personas a que las personas avancen, llevarlos o trasladarlos desde donde están hoy a donde quieren ir, a donde quieren llegar. El término coaching empezó a conocerse en los años 1500 más o menos, con una palabra que se llamaba coxi. Es una palabra de origen húngaro y era para denominar un carro, como un carruaje, y era la que te llevaba de un lugar a otro lugar. Después esa palabra obviamente se fue modificando. Después se empezó a utilizar en Oxford para denominar a los tutores que llevaban a las personas, a los estudiantes, a poder rendir sus exámenes. Entonces los coachaban en exámenes. Después obviamente se insertó en lo que es el coaching deportivo y se fue modificando ya ahora a los negocios y a la vida al día de hoy. Entonces para mí hoy es ayudar a las personas que se lleven a que vayan de un lugar donde están a donde quieren ir, a avanzar, a sacarlos de obviamente esa zona de confort, área de confort donde están estancados y llenos de miedo, para poder avanzar, abrirles el panorama, romper paradigmas y que sean quienes quieren ser de verdad. Fede, ¿estás de acuerdo? Más claro imposible, más claro imposible. A mí me gusta mucho hacer la comparación con los deportes, ¿no? El coach deportivo no necesariamente tiene que ser el mejor deportista, pero es la persona que te va a acompañar a que vos seas el mejor deportista. Y si lo llevamos a todas las áreas de la vida, si pensamos en las personas más exitosas que conocemos, las más exitosas, todas tienen un coach. Todos necesitamos esa ayuda que nos acompaña. Imagínate que el coaching es como las luces del auto. Sí. Que te muestran el camino para adelante. Bueno, quizás otras disciplinas son como el espejo retrovisor, que te la pasás mirando para atrás. Ahora, si mirás mucho tiempo para atrás, te la terminás poniendo. Entonces, bueno, nada, es un poco eso, acompañar para avanzar. Mira, justamente Flor trajo la palabra miedo. Sí. Aquí al capítulo. Un coach debería de hacer que la otra persona, en este caso el coach personal, digamos, se enfrente a sus miedos. El miedo existe. El miedo es una ilusión también. Y siempre sale en las sesiones de coaching, sobre todo en las individuales. Fede también debe ser testigo de eso. Sí. Y como bien decía Fede recién, esto es un acompañamiento, ¿no? Entonces, enfrentar, ¿qué quiere decir enfrentar a los miedos? No quiere decir sacar todo o eliminarte los miedos. No quiere decir que en tu vida no va a haber más miedos y vas a ser, no sé, Superman. Significa hacer las cosas aún con miedo, que eso es lo que llevamos, y no escuchar esa vocecita que tenemos siempre en la mente, en la que decís, bueno, no tenés miedo, que muchas veces es una mentira o una excusa que nos ponemos para no ir más allá de tus límites. Y si vos querés ser quien querés ser, probablemente está afuera del miedo o atravesando ese miedo. A ver, yo, por ejemplo, el día de hoy tenía miedo de venir acá. Como te decía, era mi primera vez ante un micrófono, pero obviamente esa vocecita a la calle, hice mis rituales diarios, que son para mí una base de mi día a día, rituales diarios previos a algo desconocido mío, o simplemente cuando tengo que hacer una sesión de coaching hago mi ritual, porque es una energía que traigo, que quiero traer
a la persona a la que estoy sirviendo. Ahora estoy sirviendo a alguien por ahí escuchándome, le puede servir lo que yo digo, les digo, bueno, los miedos existen, se pueden manejarlos, se pueden enfrentarlos y se pueden callarlos o bajarles las intensidades. Sí. A través de ciertas herramientas del coaching podés aprender a bailar con tus miedos. El miedo, como decía Flor, siempre vas a tener miedos. Los miedos siempre son irracionales. El miedo es una sensación, es un juicio que tenemos, una opinión que tenemos de que algo nos va a dañar, de que algo nos va a invadir, de que algo malo nos puede pasar. Pero no tenemos ninguna certeza, porque no tenemos certezas en este mundo. Entonces, a mí me gusta una definición que leí una vuelta del ser valiente, que ser valiente no es aquel que no tiene miedo, sino, como decía Flor, es el que tiene miedo y a pesar de eso acciona en pos de sus objetivos. Para eso también es importantísimo tener claro cuáles son tus objetivos, dónde tenés tu motivación, dónde están tus prioridades, dónde tenés vos tu propósito de la vida, ¿entendés? Si vos podés empezar a determinar bien cuáles son tus propósitos, vas a poder también bailar con esos miedos con mucha más seguridad. Me quedo también, todo lo que van diciendo, y motivación. Otra de las palabras me parece clave, ¿no? Me parece que, ¿cómo se hace para motivar a la otra persona? Por lo menos desde mi punto de vista, nosotros no podemos motivar a nadie. La motivación es interna, es un fuego que tenés vos. Nosotros lo que podemos hacer es agarrar esa brasita que tiene la persona y soplar para que esa brasa se transforme en una llama. Pero las motivaciones son intrínsecas, son de cada uno, cada cual tiene sus propias motivaciones. Nosotros podemos inspirar a la gente, nosotros podemos hacer preguntas que te hagan tener lo que llamamos aprendizaje de segundo grado, que es cambiar tu observador, y de esa manera puedas encontrar la motivación si por ahí no la tenés del todo clara. ¿Cuáles serían o qué tipos de coaching hay, por lo menos en la Argentina? Bueno, yo mucho de Argentina, no sé por qué hasta el año pasado estuve viviendo en el extranjero y me formé más con las ramas de afuera, digamos, y acá lo que me acuerdo es el ontológico, hay mucho PNL y Fede, sí, por ahí sabrás más. Acá en Argentina por ahí lo que más, y en Latinoamérica en general, lo que más se ve es el ontológico, mucho desde Echeverría, Olaya, etcétera, pero en Argentina cada vez se van viendo más otras escuelas de coaching, otras vertientes. Tenés desde coaching para ventas, coaching de salud, coaching de citas. El coaching es tan versátil que siempre y cuando seas profesional a la hora de formarte, y ser profesional no significa estudiar en una institución X, sino el ser constante, el tener ética a la hora de estudiar, ética no desde lo moral, sino desde la constancia. Eso es ser profesional, un profesional del coaching para mí. Es aquella persona que no te va a vender gato por liebre, como dicen en el barrio. Sí. ¿Y hay algún tipo de diferencia entre el coach personal o el que trabaja con personas y el coach que trabaja con grupos? Sí, es hablar de el agua y el aceite casi. Son primos, el agua y el jugo de naranja. Sí, es como llevarlo personal al organizacional o al equipo. Pero obviamente el encare es totalmente distinto. Claro, en una aproximación de 1 a 1 le vas a dar otra profundidad, va a ser más íntimo, las preguntas pueden ser mucho más asertivas. Cuando haces coaching de grupo, primero tenés que tener mucha experiencia en dinámicas de grupo, en el manejo de audiencia y tener una buena foto antes de llegar al grupo de cómo es que funciona el sistema, dentro de qué otro sistema está inserto y qué otros sistemas dentro de este sistema hay. No sé si dije muchas veces las palabras sistema, hay un premio para el que las contó. Y muchas veces para el coaching de equipos o de grupo se basan o se origina en conversaciones individuales, en coaching individual, se basan en eso. Entonces, de lo individual, en un equipo los agarras individualmente y ahí salen los desafíos que se tienen que desarrollar en las dinámicas. Ese sería el coaching organizacional, el que trabaja con empresas o el que trabaja con equipos, con grupos. El grupal, claro. Grupal. Sí. ¿Ustedes se autocoachean? Si se coachean con otros coach. Sí, claro. Sí. Creemos en el coaching. Claro, como se dice en inglés, nosotros no hacemos el talk the talk, nosotros hacemos el walk the walk. De hecho, yo tengo 3 coaches, uno que veo una vez por año, con el que setea objetivos anuales. Una coach que veo cada 3 meses, con el cual hacemos un seguimiento de mis objetivos a lo largo del año, y un coach que veo cada 15 días, que es con el que hago un checkpoint. Solamente tocamos quizás, que de hecho es un coach norteamericano,
con el cual nos conectamos vía videoconferencia, donde hacemos un checkpoint, cómo venimos los dos y nos autocoachamos. Coachamos mutuamente. Accountability, claro. Digamos, llevarse la... Somos acontables el uno del otro. Exacto, responsables. Somos corresponsables de nuestros procesos. Bien, y también bueno. somos parte de grupos Mastermind, donde nos seteamos objetivos y nos apoyamos unos a los otros para lograrlo también. Está bueno eso, Sí, claro, es somos clave, coaching ¿no? grupal. Me parece que es clave. Y online. Es que vivimos en comunidad, somos seres sociables, Sí. No somos ermitaños y solamente, por lo menos creo yo, que la evolución del ser humano es a través de la cooperación y a través de la comunión. La comunión pensada como eso, como una común unión. Y por eso creemos tanto en el poder de las mastermind y de los procesos grupales. Hace poquito Flor nombró a Tony Robbins y yo les traje también, hablamos de John Maxwell. ¿Hay alguno más que sepa que sea interesante de escuchar? Scott Harris, Joseph McClendon. Sí, Joseph McClendon III. A ver, hay infinidad de coaches. Hay infinidad. Vos tenés que encontrar con cuál resonás. Ahora no me acuerdo el nombre. Richard Barrett, Marshall Goldsmith. ¿Latinoamericano? ¿Alguno fuerte? Tenés a Julio Interesante. Gaya, tenés a Ismael Flori Cala. Signorelli, Flori, Fede. tenés a Julio Gaya, tenés a Rafa Echeverría, tenés a Lidia Muradep, tenés a infinidad, pero aparte... Elena Espinal. Elena Espinal, que ahora está desarrollándose en México. Hay gente muy grosa en Latinoamérica, profesionales grosos. Bien. Lo cual, al ser profesionales tan grosos, con una trayectoria ya caminada, le da a nuestra profesión también, nos eleva la vara a nosotros como profesionales. Claro. Tener una Elena Espinal enfrente, que hoy por hoy está dirigiendo un máster en coaching organizacional en la Universidad de Londres, la sede en México, hace que automáticamente la vara de todos nosotros se eleve. ¿Qué habilidades hay que tener para un pensamiento exitoso? Claridad, de tener claridad, de ser creativos y de encontrar posibilidades donde otros no ven. En base a eso me hace recordar un ejercicio que tengo con mis coaches, con mis clientes, en los cuales hacemos como un brainstorming y les digo, bueno, tenemos que lograr esto dentro del proceso de seteo de objetivos. Sí. Entonces hace una lista de cosas que nos pueden acercar a llegar a hacer eso. Eso también está bueno para que lo lleven a sus casas y lo apliquen. Y empezá a divagar y a volar con las cosas, la lista de cosas que hagas. A ver, si yo quiero ganar $1 millón de acá a 1 o 2 años, ponele. ¿Qué cosas tenés que hacer para poder lograr llegar a este objetivo económico? Entonces, no solamente me digas, bueno, trabajar o abrir o pedir plata, lo que sea. También que salí de la caja o salí del molde. A ver, yo tiro, por ejemplo, alguna que sea totalmente controversial y le digo, ¿y pensaste en robar un banco capaz? Y le tiro esas cosas como para que disruptivo, como para interrumpir patrones de pensamiento y que la persona empiece a salir y decir, no, pero puedo hacer esto otro y esto. Sí. Exactamente. Y se le va ocurriendo cosas novedosas, legales, obviamente, que no termina siendo esto ilegal, pero le tiro eso, digamos, disruptivo, como decís vos, para que la persona empiece a crear fuera y ser más creativa en cuanto a las acciones a tomar. Luego de esa lista de cosas, digo, enfoquémonos en la regla de Pareto, esta que dice que el 20% de las cosas que yo haga va a generar el 80% del resultado que yo quiero. 20% de las cosas que yo hago, de las acciones que tome, las acciones en las que me enfoque, va a generar el 80% de los resultados que yo quiero. O sea que hay un 80% que va a generar un 20%. Bien. Entonces enfócate en el 20 que genera el 80. Igualmente vas a terminar haciendo el 100, ¿no? Pero es bueno enfocarse en esto, porque generalmente hay 1, 2 o 3 acciones que si las haces masivamente y es en la que más enfoque le pones, las otras decantan. Y por otro lado, y ahora lo agarró Fede, me metí con Tony Robbins. Él habla de condicionarte a ti mismo, de proteger tu mente de cosas negativas, no mirar tanto el noticiero, porque hoy en día, por lo menos en esta parte de la Argentina, digo, si mirás mucho el noticiero, de verdad te condicionás un montón. Sí. Primeriarte. ¿Cómo haces para primeriarte? Si a lo largo de todo nuestro entorno tenemos condicionadores negativos, puede ser el noticiero, puede ser, hay un montón de factores que te condicionan. Sí, claro. ¿Cómo hacer para condicionarte pero de manera positiva? Acá rescato lo que decía Flori antes, la importancia de tener rituales. Hay un experimento que se realizó, una investigación en 2 universidades en las cuales agarraron a 100 individuos en la calle
100 primero y 100 después. A los primeros 100 se les acercó una persona con un vaso de café caliente, le dijo, ¿me lo tenés un segundo? Me meto los cordones, ató los cordones, le agarró el vaso de vuelta y se fue, y vino una persona y le hizo una entrevista. Le leyó un párrafo y le hizo una sola pregunta. A las otras 100 personas es lo mismo, pero en vez de un café caliente era una gaseosa bien helada. Cuando terminan de leerles el cuento, les preguntan ¿qué te parece el personaje principal? Los que agarraron la taza caliente dijeron cálido, afectuoso, caritativo, compasivo. Los que agarraron el vaso frío dijeron frío, calculador, malo. Como ese pequeño experimento te demuestra cómo te puede primerear el entorno. Imagínate la cantidad de contaminantes que tenemos, publicidad, la gente en la calle, el que no levanta el popó del perro en la vereda. Todo eso puede hacer que te arruine el día si vos permitís que te arruine el día. Ahora, es importante tener herramientas de anclaje y centramiento que te ayuden a poder vos condicionarte. Y acá es lo que Tony Robbins habla del condicionamiento neuroasociativo. Y una de las tantas herramientas, por ejemplo, puede ser la meditación. Trabajar desde la respiración. Si sabemos que cada emoción respira distinto, empezar a ser consciente de nuestras emociones. Y esto creo que Ario lo hablamos en el pasado. La importancia es llevar una bitácora de tus emociones. Si vos al final del día podés llevar una bitácora de cuáles fueron las 3 emociones que más te impactaron durante el día, no sé, frustración, tristeza y amargura, automáticamente el cerebro, la mente, va a hacer un rastreo de cuáles fueron los juicios, pensamientos, opiniones que me llevaron a eso, porque la línea lógica me dice, mis pensamientos me condicionan mis emociones me condicionan mis acciones. Entonces, si mis emociones son negativas, mis acciones seguramente no sean productivas. Entonces, bueno, empezar a hacer... Hay una máxima en el management, en la administración, que es lo que no se mide no se gestiona. No esperes tener resultados distintos, hacer siempre lo mismo, pero para hacer algo distinto empezá a ser consciente de quién estás siendo y qué emociones estás transitando para poder hacer foco en aquellas que te resultan productivas y empezar a trabajar en bajarle el volumen a las otras. Palabras de Fede Fernández Olivero, coach ejecutivo y transformacional. También nos acompañó Florencia Signorelli, Mindset Coach. Chicos, un placer. El placer fue nuestro. Un placer y divertido. Muchas gracias a todos los que escuchan a través de Spotify y Apple Podcast y etcétera. Gracias.